Hombres que han tenido una esposa o novia abusiva, ¿qué hicieron para salir de ahí? Salí con una chica durante más de un año porque no sabía cómo deshacerme de ella. Era increíblemente celosa y cualquier discusión sobre mi infelicidad en nuestra relación solo traía consigo acusaciones de engaño. Esto inevitablemente llevaba a puñetazos y patadas. Nunca sentí que pudiera defenderme. Cualquier acción para defenderme probablemente habría terminado con mi arresto. Ella era mucho más pequeña que yo, así que la mayoría de los policías se pondrían de su lado. Estaba atrapado. Finalmente, su padre vino a visitarme. La primera vez que nos quedamos a solas, me preguntó inmediatamente si estaba bien. Dijo que sabía cómo podía estar. Esto me confundió al principio. Apenas le conocía y no sabía si podía confiar en él. Solo le dije que todo estaba bien, lo estaba desde hacía unas semanas. Se quedó unos días y al final de su visita pude ver que era un tipo genial que sabía que su hija tenía problemas. Un par de meses después llegué a mi punto de ruptura. Me sentía miserable. Solo quería sacarla de mi vida. Busqué su número en la agenda de ella y le llamé. Le dije que no podía soportarlo más, y que estaba atrapado a menos que me defendiera con la fuerza física. Suspiró y me dijo, ¿puedes aguantar hasta el jueves? Me dijo que haría las 8 horas de viaje hasta mi casa si podía esperar unos días. El jueves por la tarde estábamos en la cocina cuando llamaron a la puerta. Ella respondió, sorprendida de ver a su padre. ¿Qué haces aquí, papá? Se encogió de hombros y me miró fijamente. Lo solté de golpe. Estoy rompiendo contigo. Hemos terminado. Ella cargó contra mí con los puños cerrados, pero él estaba preparado. La agarró por detrás y la sujetó con un agarre de Nelson. La arrastró así por la entrada de mi casa, y la metió en el asiento trasero de su coche. La última vez que la vi estaba tratando de patear su ventana trasera mientras él se alejaba. Es muy posible que le deba mi vida a ese tipo. Me siento muy mal por él. Por lo demás, ella era una persona maravillosa, pero cuando perdía los estribos. Cuidado. Esperemos que haya encontrado ayuda. El abuso emocional cuenta, quizás. Mi ex y yo estuvimos juntos por un total de 6 años y medio. Durante todo ese tiempo no hizo más que quejarse de que yo no hacía nada para facilitarle la vida, a pesar de que me partía el culo en mi trabajo, en la escuela, tratando de ayudarla con su escuela, su trabajo, manteniendo su casa al día en cuanto a la electricidad, etc. Ella me menospreciaba cada vez que podía, hablaba mal de mi familia regularmente, me decía que mis aficiones eran anticuadas y que nadie me respetaría por ellas. Mi música, mi gusto por las películas, mis amigos, incluso mis sueños eran una mierda para ella. Le hablé de mi elección de carrera para ser oficial de policía, y me despreció diciéndome que nunca lo lograría. Le dije que quería mudarme fuera del estado, a Arizona, y me llamó maldito imbécil porque quería estar más cerca de mi familia y me encanta el desierto. Empecé a evitar a mi familia y amigos porque me asustaban las discusiones. Empecé a mostrar signos de depresión, y ella me decía que no tenía motivos para estar deprimido. Empezó a amenazarme con una ruptura cada vez que podía. Jugaba conmigo a juegos mentales y luego, sin razón alguna, me daba el tratamiento de silencio durante días. No me cogía de la mano, ni me besaba, ni me abrazaba. Especialmente si estábamos en público. Cuando empezó a hablar de que me mudara, me di cuenta de lo que estaba pasando. Mi amigo me acogió y yo me levanté inmediatamente y me fui. Ella se enfadó conmigo por ello, como con todo lo demás, y yo simplemente dije que a la mierda y cambié mi número de teléfono. Desde entonces me he acercado increíblemente a una de mis buenas amigas y ahora quiere tener una cita conmigo. Tenemos muchas cosas en común y su familia me adora. Ella me hace sentir querido y apreciado. Así que para todos ustedes, recordad que hay otras mujeres ahí fuera que nos apreciarán por lo que somos, por lo que hacernos y nos harán sentir increíbles. Mantened la cabeza alta y no dejéis que nadie se interponga en vuestros sueños o en lo que sois. Yo clasificaría a mi ex como una persona emocionalmente abusiva y manipuladora. Esto culminó cuando me engañó, lo negó cuando me enteré y luego me engañó a mí y a nuestra terapeuta grupal durante meses. Al final decidí que había obtenido todo lo que podía de nuestras sesiones de grupo y terminé todo contacto con ella. La bloqueé en todas partes. Meses más tarde, se puso en contacto conmigo a través de chat, diciendo que tenía información que afectaba a mi salud, y que sufriría las consecuencias si no respondía. Lo hice y me dijo algunas cosas. 1. Supuestamente tenía hepatitis C, dudoso, realmente, ya que es muy raro que se contagie en los hospitales. 2. Había visto a nuestra terapeuta, que ahora estaba totalmente de acuerdo en que yo tenía la culpa, mentira, ya que la había visto solo una semana antes para una sesión individual, y mencionó no haber visto a mi ex en meses. 3. Ahora estaba viendo a otros 2 terapeutas que estaban de acuerdo en que yo era un villano, lo que sea,
Después de nuestra conversación, durante la cual le dije que pensaba que era una persona peligrosa para mí, se puso en contacto con muchos amigos comunes en Facebook, y les dijo que yo era insolidario durante su tiempo de necesidad. Varios de ellos, sobre todo los que solo me conocían como su novio, me eliminaron de su lista de amigos. No es una gran pérdida, me hizo una prueba de ETS por si acaso, salió limpia y no he vuelto a saber de ella. La pareja de mi hermana fue maltratada por su exnovia durante 10 años. La única razón por la que se marchó fue que 2 de sus amigos lo secuestraron literalmente para salvarle la vida, de verdad. Ella estuvo a punto de matarlo 2 veces, una de ellas rompiéndole una tabla de cortar de mármol en la cabeza. Sus amigos le llevaron al campo, y se dio cuenta de que podía sobrevivir por sí mismo. Tiene un trastorno de estrés postraumático, depresión y su epilepsia ha empeorado a lo largo de los años, probablemente a causa de las heridas en la cabeza que le causó ella. Poco a poco le hemos ido ayudando a romper el condicionamiento que ella le dejó. Se disculpa por cualquier cosa aunque no sea obra suya. Ha mejorado a lo largo de los años que le conozco, y ha apoyado mucho a mi hermana después de que perdiera a su marido. Ella lo aprecia por su absoluta abnegación, su naturaleza cariñosa y la alegría que siente al ser amado sin crueldad. Sé feliz y amado por alguien que realmente te merezca. Mi ex era una luchadora. En otras palabras, su respuesta emocional a casi cualquier cosa era enojarse y buscar una discusión. Todo lo siguiente sucedió, algunas veces. Tenía un mal día en el trabajo, se peleaba por la cena. El vuelo se retrasó, aquí viene una discusión por texto. No le gustaba la música que sonaba en el gimnasio, empezaba una discusión conmigo. No le gustaba la música en un lugar público, así que me arrastró a una discusión. Le encantaba debatir y no solo criticaba cada palabra que yo decía, sino también la inflexión de cada palabra. Las discusiones podían ser sobre cualquier cosa. Era una experta en encontrar un pequeño detalle, y luego hurgar en él hasta que se enfurecía y estallaba. Finalmente, fue demasiado cuando tuve ataques de ansiedad y desarrollé temblores en las manos. Intentaba pensar todas las conversaciones antes de que ocurrieran para no decir nada que la hiciera estallar. Era como un interruptor que se activaba cuando se ponía en marcha. En un momento estaba arrastrándome y tratando de salir de otra discusión, y al siguiente simplemente decía con calma, ya es suficiente. No puedo seguir haciendo esto, y colgué el teléfono. No he vuelto a hablar con ella. Aquí hay otra. Ella era extremadamente inteligente, muy inteligente, y extremadamente egoísta sobre su inteligencia. Soy un autor publicado y ella trató de corregirme en el uso de una palabra en un mensaje de texto una vez. No iba a echarme atrás en eso, a pesar de que cortésmente le dije que yo tenía razón. Cuando la cosa fue a más y ella insistió en que tenía razón, finalmente le envié la definición del diccionario.com que demostraba que yo tenía razón. Se puso furiosa y me llamó, gritó durante un rato y me colgó. Todo porque no podía dejarme tener razón sobre un mensaje de texto sin sentido. Fue a la cárcel por ello. Me mordió la cara y me arañó los brazos, ambos sacando sangre, y llamaron a la policía. Se la llevaron, pero acabaron acusándome unos días después porque era más pequeña que yo. Conseguí un abogado de mi ayuda y tuve que aceptar una declaración de culpabilidad. Pasé 5 días en la cárcel. Después de eso me mudé a casa con mis padres. Volví a empezar en una universidad comunitaria. Acabé con mi licenciatura y, más tarde, con un máster en educación. Y me mudé a un nuevo estado. Ahora mi vida es estupenda. Ojalá hubiera sabido salir de eso antes. Y con menos daños. Tuve suerte. Ella entró en mi casa y trató de robar mis perros, rompiendo un montón de reliquias de la familia. Llamaron a la policía, y como su dirección postal seguía siendo la de mi residencia, no pudieron obligarla a marcharse y no fue técnicamente allanamiento de morada. El policía nos enfocó con su foco, y ella, como muchas veces antes, perdió la cabeza y empezó a darme puñetazos en la cara. Entonces me dieron una orden de no entrada, prohibiéndole el paso durante 1 año, ya que cometió una agresión contra mí. Así es como tuve suerte, porque no importaba cuántas veces le dijera que se fuera, ni el hecho de que nos separáramos impidió que se presentara a todas horas de la noche o cuando quisiera, para empezar a gritar y agredirme físicamente. En cuanto al maltrato, era tanto mental como físico. Destacan algunos momentos: perseguir mi coche por mi barrio con cortes de cuchilla autoinfligidos en su pierna. Me golpeó incontroladamente en la cara, y mi único recurso fue ponerle una camisa de fuerza que aprendí en una clase de no violencia aplicada para el trabajo, y mantenerla en ella durante unos 45 minutos. También amenazó con hacerse daño si alguna vez llamaba a la policía. De nuevo, esto fue cuestión de suerte. Espero que estemos contando el abuso emocional y verbal. La respuesta sencilla es que la dejé ir, asumiendo el riesgo de que intentara hacerse daño en represalia. Ella utilizaba la ruptura, y las amenazas veladas de suicidio posterior, como herramienta para culpabilizarme y controlarme.
Alejó a todos mis amigos. Apenas me hablaba con mi compañero de piso, un hombre al que considero mi hermano, y muy posiblemente mi mejor amigo, y que vivía en la habitación de al lado. Menosprecio constante a mis amigos, llegando al acoso en el caso de las amigas. Hacía lo del frío y el calor. Un minuto me alababa como si hubiera colgado la luna, y al siguiente me acusaba de serle infiel o de querer engañarla. Era jodidamente raro. Ahora que lo pienso, cuando empezó a intentar interponerse entre mi familia y yo, supe que tenía que arriesgarme a que se hiciera daño para vengarse de mí después de romper. Una mañana me desperté con acusaciones a gritos de engaño, y amenazas de irse y acabar con su miseria, y levanté la cabeza de la almohada y murmuré: de acuerdo, te llevaré a casa de tus padres en un rato. Se quedó sorprendida. Supe inmediatamente que había tomado la decisión correcta, porque parecía una niña a la que le hubieran tirado el castillo de arena. Yo acababa de dejar el trabajo en el que ambos trabajábamos. Obviamente, ella tenía que mantener la correa tensa. Me enteré por un par de personas de allí que me conocían de primera mano de que efectivamente lo intentó. Nunca me enteré del método, no me interesaba escuchar los detalles. Después de recuperarse, procedió a hablar de lo horrible que había sido con ella, confirmando todos los rumores absurdos que pudo. No importaba el hecho de que rara vez tenía más de 20 minutos fuera de su vista en esa época. Algunas de mis compañeras de trabajo pidieron el traslado, ya que las señaló como cómplices de mi infidelidad, y se convirtieron instantáneamente en personas no gratas. Me pasé un par de semanas bloqueando las amenazas de muerte, y los mensajes de odio de los excelosos y los nuevos pretendientes. No intentes recuperarla nunca, bla, 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 no me importaba, en ese momento. Sinceramente, me habían presionado hasta el punto de que tenía que eliminar la toxicidad de mi vida, aunque le costara la suya. No he tenido citas en los años siguientes. Solo el hecho de saber que fui empujado hasta el punto de no importarme si una mujer se suicidaba me molesta. Sé que no soy responsable y que ella está enferma, pero prefiero no volver a hacer algo así. ¿Has sido víctima de una persona abusiva? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.